sabemos que es uno de los pioneros en España en investigar estos temas, el tema del misterio, el tema de la parapsicología, y en divulgar también, ¿por qué no?, estos temas a través de programas de televisión, a través de revistas, con multitud de conferencias en todo el mundo, pues siempre es un orgullo tenerlo entre nosotros. Y yo hablaba con gente, y estos días hablo con gente, y dice siempre lo mismo, ¿no? Este hombre, yo me siento al lado y es que impone. Yo no sé si decirle algo, porque parece que me va a decir, y la verdad es que es una persona sencilla como él solo, al igual que Pilar, su señora, y son totalmente accesibles, cualquier persona puede hablar con ellos. Además, habéis tenido oportunidad de comprobarlo, no me estoy inventando nada. Habéis pedido firmas, habéis hablado con él, lo podéis hacer después, no mucho porque estamos todos un poco cansados y vamos a terminar un poco tarde, pero en cualquier caso yo le agradezco a Fernando la colaboración que él me presta siempre a nivel de organización. Simplemente con el hecho de estar aquí ya es una garantía para el Congreso. Fernando, muchas gracias por venir de nuevo allí. Fernando será el encargado de moderar esta mesa redonda. No está la mesa, pero es redonda, por lo menos hay semicircular. Y yo le voy a pasar el micrófono sin más a él para que ustedes puedan formular las preguntas. Yo no sé si vosotros ahí veis a la gente. ¿Los veis? ¿Podéis? Fernando, sobre todo tú, ¿puedes ver bien quién levanta la mano? Bueno, pues entonces le paso el micrófono a Fernando. Bueno, muchas gracias, y al revés, soy yo el que está agradecido porque me dejen estar aquí y poder compartir estos días con estos grandes amigos y con ustedes también. Aunque el título sea una mesa redonda y estemos así en un semicírculo, básicamente la idea es que sea un coloquio directamente con ustedes. Ya han escuchado a los ponentes y, bueno, saben cuál es la especialidad de cada uno, pero estoy seguro de que han quedado muchas preguntas por hacer. Una ponencia da de sí y el coloquio subsiguiente, bueno, pues dura unos cuantos minutos, pero con toda seguridad va a ser más entretenido, más divertido para todos y más ilustrativo el que sean ustedes los que formulen preguntas y yo les castigaré a ellos obligándoles a contestar. Así que sin más, yo creo que el primero de ustedes que tenga alguna pregunta, pues arrancamos ya. No te vayas, Miguel, te conozco. Rafa, quédate ahí. Qué gracioso. Hay una cosa que quisiera decir mientras, ¿no? Rafael actúa como maestro de ceremonias y reparte elogios entre todos nosotros, pero la verdad es que todos los ponentes o los que hemos participado de una o de otra forma en estas jornadas, lo que estamos es encantados con Rafael. Es una organización magnífica la que él ha llevado a cabo con los que han colaborado con él. Es una tarea, nada más terminar las otras jornadas hace 2 años, ya empezó a trabajar preparando estas, ya ha conseguido crear un ambiente en el que todos estamos pues encantados, diría yo, y deseando que los 2 años siguientes pasen rápido para volver aquí, si es que ustedes los aguantan. ¿Quién empieza a preguntar? Buenos días. Señor Medrado, ¿le puedo preguntar una cosa? Cuando efectúa una obra de arte, el pintor, he leído que se efectúa también en el plano espiritual. ¿Es simultáneamente cuando se hace la obra o ocurre anteriormente? Y si los colores son infinitamente superiores en colorido. Sí, se oye con alguna dificultad. ¿Por qué compráis los micrófonos en todo a 100?
Toma, coge este. Gracias. Los espíritus cuando hacen ese trabajo, algunos ya han traído la obra de memoria, incluso del plano espiritual. En general, las personas que son retratadas, elas são espíritos presentes. Pero há também aqueles momentos em que eles criam em aquela hora. Já houve casos de começar um trabalho e ao meio dele cambiar totalmente a forma, a abordagem. Então, há possibilidade de ser uma coisa espiritual, pero também uma coisa momentânea em aquele instante. Sí, hola, soy Gabriel Gómez y bueno, yo quería comentar que se investiga y se dice de que cuando existe un plano después de la muerte, parece ser que se accede a un nivel, vamos a llamarle superior en conocimiento al que tenemos aquí. Sin embargo, yo observo una serie de incongruencias. La primera sería la relacionada con ese desgaste casi a contranatura de energía cuando esos supuestos espíritus generan esos poltergeists y esa absurdez casi robótica de esos espíritus que aparecen en plan robótico. Y sin querer cortar esta cuestión, también abordo la cuestión de la vulnerabilidad, que parece ser que tienen todos los espíritus cuando nuestro amigo Miguel pues está comentando de que se pueden guardar incluso en frascos de cristal. Y añadir a David Sentinella que ha hecho un gran trabajo. Gracias. John. Yo creo que la pregunta de los espíritus te lo tiene que contestar John, pero yo te contesto la parte que has dicho de la vulnerabilidad, el hecho de que en Haití guarden los espíritus no es en tarros de cristal sino de barro. Yo creo que más que algo cierto es una creencia para poder conseguir hacer los zombies. No conté ayer historias de zombies, pero sabéis que a través de un polvo que les echan, un polvo que soplan en la cara, no pienses mal, Lorenzo. De hecho, yo estuve a punto de vivirlo y la verdad que fue uno de los peores trances de mi vida, ¿no? Había un negro, y no quiero extenderme porque hay mucha gente que tiene que hablar, un negro que se empezó a poner en un ritual en el que estábamos con mucha bronca, un guante, y dijimos, la cosa se está poniendo mala. Se ponen un guante, te soplan ese polvo que básicamente está hecho con tetraodontoxina, que es una droga que se ha descubierto que es muy útil para, incluso quieren utilizarla en cirugía. Y lo que el brujo, el bokor, hace creer a los demás es que después de ese ritual, que es algo físico, captura el alma del individuo y la mete en el cuarto de los secretos, en una ánfora de barro. Yo no creo que sea tan fácil capturar el alma, aquello simplemente es un ritual para poder tener poder sobre el espíritu y el cuerpo de cierta gente en Haití. Pero respecto al espiritismo, yo creo que debería contestar, no sé, John. Bien, entiendo que nuestro amigo con toda legitimidad pregunta básicamente sobre dos aspectos. Uno en relación con el fenómeno poltergeist y otro en relación con esas experiencias de algunos sincretismos, como el caso del vudú haitiano, donde se tiene la creencia de que los espíritus pudieran estar guardados dentro de un recipiente de cristal o de algún otro material. Y el amigo que preguntaba parece que quería significar que en los fenómenos de poltergeist hay como una especie de entropía, una especie de disminución energética. ¿Y qué sentido tiene eso desde el punto de vista de lo espiritual? Yo quisiera decir que en los casos de poltergeist, que no son exactamente los de haunting o casas encantadas, hay una diferencia en ello, pero que en el fondo hay una base común. No hay que olvidar el origen mismo del problema. Hay algunos casos de poltergeist que están claramente identificados como fenómenos anímicos relacionados con desórdenes emocionales de ese epicentro que origina esa psicorragia, esa hemorragia psíquica capaz de producir psicocinéticamente fenómenos objetivos, movimientos de objetos o de piedras o malos olores. No hay que olvidar
y en otros casos se trata de entidades espirituales desencarnadas donde el medium actúa como epicentro. De modo que hay poltergeist anímicos y poltergeist mediúmnicos. Pero en todo caso no se trata de una pérdida de energía. Hay que relacionar este fenómeno con las causas de tipo moral o de tipo espiritual que no están desvinculadas del hecho técnico. Siempre tras esos fenómenos hay desórdenes, tanto del epicentro, del punto de vista emocional, que puede ser un adolescente o una persona con desequilibrios, o en el caso espiritual, espíritus cuyo nivel moral es muy inferior, están apegados a situaciones terrestres y por ella no logran salir de esa esfera de lo inferior y pueden producir por distintas razones esos fenómenos. De modo que allí el concepto de pérdida de energía, de entropía, no puede desvincularse de las causas morales vinculadas a estos fenómenos. Y en cuanto a la idea de que los espíritus puedan estar encerrados en recipientes, francamente hay que comprender que allí se trata básicamente de un proceso de subjetividad en cuanto a que un espíritu que pueda ser, igual que un ser humano encarnado, que pueda ser inducido por una suerte de fenómeno hipnótico, pueda ser inducido a creer que él está reducido a un lugar o que él mismo pueda haberse autorreducido al lugar. Creo que la mayoría de nosotros vimos más de una vez aquella importante película llamada Ghost, donde el desencarnado que había fallecido en el tren, él estaba durante muchas décadas, quizás hasta siglos, estancado en aquel tren que él consideraba su tren, su lugar. No es porque hubiese alguien que lo hubiese atado al tren, sino que su creencia, su idea, sus imágenes en cuanto a sentirse dentro de aquel tren y no poder o no querer salir de allí, lo ubica en ese lugar. Pero los espíritus, por definición, entidades fuera del margen tridimensional y físico, no pueden ser encerrados en lugares físicos. Es la creencia y la sugestionabilidad la que los lleva a imaginar que están allí. Bajo hipnosis se pueden inducir estados similares y creo que nuestro amigo Horacio ya informaba con plena propiedad de que bajo los hipnotizadores de circo, de teatro, de palco, pueden lograr para efectos espectaculares que una persona se sienta que es un perro, que es un animal, que es un objeto, y en ese momento queda atado psicológicamente a esa situación, pero no que objetivamente lo sea. Igual ocurre con los espíritus. John dice que subjetivamente, pero tendríais que ver al negro cuando estaba poniendo el guante antes de echarle el polvo. Ya veríais. Y en el tiempo que yo estoy teniendo conversaciones con esas entidades, o espíritus, entre comillas, yo puedo asegurarles que no he tenido ninguna experiencia desagradable, sino todo lo contrario. Han tenido experiencias negentrópicas, o sea, la segunda ley de la termodinámica de que todo tiende al desorden, que la entropía desaparece, al contrario, experiencias positivas que me han ayudado a avanzar y que en ciertos momentos determinados de mi vida, por crisis de lo que fuera, he estado bajo, me han ayudado a superar ese estado bajo y, o sea, se han comportado de una manera negentrópica, al contrario, me han ayudado a evolucionar. Físicamente no nos puede hacer nada, pero psíquicamente sí puede influir sobre nosotros. Pero por fortuna los casos de influencia -1 siempre ha sido positiva. Buenas tardes. A todos mi agradecimiento y mis buenos deseos para todos. Quisiera, a John, si es posible, quería ayudar a una persona, una mujer de 40 años que se sometió a un aborto voluntario y ahora está sufriendo mucho por esto. No sé cómo podría yo explicarle o ayudarle o transmitirle alguna ayuda que me podáis vosotros decir. Muchas gracias. Sí, muy brevemente. En verdad, nosotros no somos jueces para condenar a nadie. Yo no creo
que en temas como esto la actitud sea la de reprobación o juicio moral, sino más bien la de educación y orientación. Por principio debemos amar la vida y por principio debemos ser opuestos a toda forma que signifique coartar la vida, y más en este caso terrible en que se coarta la vida de una criatura indefensa en cualquier estado del nivel de gestación en que se halle. Y sobre todo desde una perspectiva espiritual, no olvidemos que allí no se trata de una masa, una célula que se multiplicó, sino se trata de un ser vivo, de un alma que encarna y va a dirigir un proyecto de vida. Al mismo tiempo tenemos que comprender las múltiples circunstancias que en la vida acontecen, vinculadas sobre todo a los prejuicios, a las injusticias, a las incomprensiones, la mujer soltera, la mujer discriminada, la mujer sin ayuda económica. Pienso en las mujeres del tercer mundo, en su desarrollo, pienso en las monjas violadas en Bosnia, pienso en tantas situaciones que nos llevan a no condenar, más sí a orientar. Yo diría que los 3 criterios básicos son: primero, por encima de todo, intentar salvaguardar la vida, tanto de la criatura como de la madre. Segundo, brindarle el máximo de apoyo y de respaldo familiar, social y oficial, en función de que se sienta cómoda para dar a luz una nueva vida. Y en tercer lugar, si es posible, recibir la ayuda psicoterapéutica conveniente, el apoyo profesional de un psicólogo, de un psiquiatra e incluso también de un orientador desde el punto de vista espiritual. De modo que allí debería estar el camino. Y si me permite, a la luz del pensamiento espírita, kardecista, quisiera decirle algo muy importante. Para esa madre que en un momento dado se vio obligada al aborto, o irresponsablemente o inconscientemente, esa madre fundamentalmente tiene que acudir a una autoterapia esencial que se inscribe en la más hermosa de las lecciones que recibimos de los grandes maestros, de Jesús y de todos los grandes maestros, que es la lección del perdón. Nosotros hemos ayudado terapéuticamente y espiritualmente a muchas madres o a quienes pudieron serlo, que abortaron, a partir de invitarles a una terapia comprensiva en la cual solicitan el perdón de esa criatura, y a partir de esa solicitud amorosa y honesta se logra una disminución de los síntomas típicos de la neurosis que acontece en la mujer con el aborto. Y si se logra de verdad ese contacto psíquico, espiritual, sutil, para lograr el perdón de esa alma que no logró encarnar, y ofrecerle que en otra circunstancia le dará paso a una nueva posibilidad de vida, evidentemente ese ser espiritual tiende a la reconciliación y tiende a un plano donde ya no provoca efectos depresivos o neurotizantes sobre esa posible madre. Lamentablemente, señores, los trenes no entienden de parapsicología y por lo tanto tengo que dejarles porque tengo que coger el tren. Si tienen preguntas que hacerme, como espero volver alguna vez más, las preparan, las apuntan, que no se les olviden y me las hacen antes de empezar la conferencia. Muchas gracias a todos ustedes. Y sobre todo, gracias. Sobre todo, lean y lean libros actualizados sobre esta fenomenología y sientan y sentirán, quiero decir, la alegría de vivir. Muchas gracias y hasta otra.
Me voy a sentir deprimido con una silla vacía aquí al lado. Bueno, la verdad es que vamos a echar de menos a Sinesio en este coloquio, porque seguro que habría muchas preguntas para él, pero bueno, está Pedro, que también es un maestro en la transcomunicación y que también puede contestar a las preguntas que podrían haber ido dirigidas a Sinesio. ¿Cuál es el siguiente? Bueno, hola, soy Emi Bueno y mi pregunta era para John. Y quería preguntarle cómo sueñan los invidentes de nacimiento. Si no sueñan con escenografía o qué tipo de sueños son los que tienen. Gracias. Eso se ha estudiado experimentalmente en los laboratorios del sueño y en general tienen alguna dificultad para transmitir aquellos sueños en los colores, en los matices y en las formas que solemos nosotros soñar, porque tenemos la percepción sensorial, visual de los acontecimientos y de los objetos. Pero para gran sorpresa de muchos investigadores y en muchas pesquisas, para gran sorpresa, personas invidentes de nacimiento logran expresar y describir colores y objetos que en esta existencia obviamente no han percibido sensorialmente, lo cual es si no una evidencia, por lo menos es indirectamente sugiere que hay un conocimiento previo de esa información, de esos colores, de esas formas. Yo creo que eso nos retrotrae un poco a la idea platónica, a la idea que ya Platón expresó magistralmente de las reminiscencias, como lo expresó a su manera el maestro, el gran discípulo de Sócrates. En el mundo inteligible, el alma participa de las ideas o arquetipos y luego al encarnar las transforma en el mundo sensible de las formas. Por eso Platón decía que aprender no es otra cosa que recordar. El invidente, y obviamente yo estoy partiendo del supuesto que para mí es una evidencia, creo que para muchos los presentes, aunque no necesariamente para todos, estoy partiendo del supuesto de la reencarnación y por lo tanto estoy partiendo que para mí es una ley fundamental de la vida, sin la cual no comprendería la vida y su lógica y la misma justicia de Dios si solo existiese una vida. En esa visión palingenésica de múltiples vidas, ese invidente de hoy fue vidente, tuvo visión en otras existencias, por lo tanto, en su memoria ancestral, su memoria inconsciente, posee los recuerdos de esa información y por ello los puede presentar. Ahora, no hay que olvidar que el ser encarnado, el alma al encarnar, de alguna manera se obnubilan las potencias del alma y por ello para muchos invidentes les es difícil poder soñar, incluso representar gráficamente esas formas. Pero repito, hay experiencias sorprendentes donde invidentes de nacimiento sueñan y describen colores y objetos como si los hubiesen visto. Buenos días a todos. Mi pregunta iba dirigida al señor Sinesio Darnel, pero se la voy a dirigir a Pedro. ¿Puedo contestar? ¿Sí? Dime. Ah. ¿Quién es? Has cogido Sinesio. el vuelo, ¿eh? Dime. Me alegro. En el primer congreso, hace 2 años, cuando usted hizo su exposición sobre la parafonía, en un momento de la exposición comentó, creo recordar, dice que estábamos a punto de conseguir algo muy, muy importante. Pues sí. Y la pregunta, ¿nos puede decir algo al respecto? ¿La pregunta cuál es? Que si nos puede decir algo de aquello, si se puede decir o sabe lo algo que de aquello. estoy intentando ahora es muy importante, pero también tengo que decir que ya está en marcha, que es conseguir la psicoimagen. La psicoimagen es un fenómeno por el cual aparece en las pantallas del ordenador, una técnica muy complicada, o del televisor, la imagen de personas que hace 30, 40, 50, 60 o 100 años que ya están fallecidas. Lo curioso es que aparecen rejuvenecidas, personas que mueren a los 80 años, luego cuando obtenemos la psicoimagen
aparecen con el aspecto de 40 años, 30. Llegamos a la conclusión de que aparecen con el aspecto que tenían en el momento en que su vida era más perfecta y está en el momento culminante de su vida. Pues lo que se está consiguiendo ya es conseguir la imagen y la psicofonía a la par. Tengo un caso solamente. Y conozco el caso de una niña que aparece y su madre le dice: hija mía, pero ¿cómo es posible si estás muerta? Y la niña se mueve en pantalla y la niña le contesta: no, mamá, los muertos sois vosotros, aquí la vida es plena. O sea, los muertos somos nosotros, ellos están en una vida plena. Esto se está consiguiendo. Y hay un científico alemán, el número 1 de Europa, hay 2 en el mundo que son número 1, que es el doctor Ernesto Sekonsky, profesor de física, jubilado, y el otro físico, también profesor de física, que ahora vendrán a España, que es Otto Kenning. Este Otto Kenning ya ha conseguido, y yo vi hace 2 años en un congreso de especialistas en Bélgica, vídeos en los cuales aparece la persona esa fallecida hace años en movimiento y hablando a la par a sus familiares. Entonces yo creo que es importantísimo. ¿Por qué no se divulga más? ¿Y por qué no sale más frecuentemente? Porque creo que aún no estamos preparados para recibir esos noticiones, por decirlo de alguna manera. Yo creo que cada vez la ciencia se acerca más a nuestra creencia, y prueba de ello es que hay un libro que está propuesto para premio Nobel, que se titula La física de la inmortalidad, y está escrito por auténticos físicos, no de pacotilla como yo, sino doctores en física. Yo tengo ese libro, no he podido seguir más que un tercio porque lo demás es matemática que ya se me escapan, pero es muy interesante saber que una ciencia tan fría, tan aséptica, tan analítica como es la física, ya se interesa por estos temas y da contestaciones. Espero que dentro de 2 años, si vuelvo, si estoy todavía en este planeta, pues les pueda contar más cosas de este tipo. ¿De acuerdo? ¿Contestada su pregunta? Estupendo. Muchas gracias. Bueno, y Sinesio, si tanto tú como yo, como cualquier otro, no estamos en este planeta, también seguiremos en contacto, ya sabes. Bueno, es muy importante que tengamos en cuenta que desde el punto de vista de la psicofonía, la investigación que se lleva a cabo, el principal objetivo que tiene un investigador hoy en día, por lo menos en España, los que aquí estamos, es conseguir el diálogo, conseguir la psicofonía dialogante. Estamos trabajando muchísimo en gestar los medios oportunos para no romper la comunicación. Y tenemos un problema de base importante, y es que cuando nosotros estamos a punto, ellos no lo están, y cuando ellos no lo están, nosotros sí lo estamos. Y es un problema que al final es como si llamas a una casa y nunca te cogen el teléfono, ¿no? Pero un día sí que te lo cogen y caramba, se establece ese contacto. La labor de investigación nuestra está en precisamente que lleven un móvil, en pocas palabras. Es decir, que estén donde estén puedan coger el teléfono, que es bastante difícil. Pero que, sin embargo, se han conseguido cosas, se han conseguido resultados interesantes. En algunos lugares del mundo ya existen unos comunicados bilaterales, pero vuelvo a decir que son tan esporádicos que hace falta decir el móvil con una batería más larga, en pocas palabras. Hola, muy buenos días. En estos días se ha hablado en un par de ocasiones de las caras de Belmez y quisiera saber la opinión que tienen sobre la línea de investigación que han seguido últimamente Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Creo que hace unos meses vi en el propio programa de televisión de Luis Mariano que el doctor Jiménez del Oso se mostraba algo escéptico sobre la relación de los sucesos de la guerra civil del santuario de Nuestra Señora de la Cabeza con las caras plasmadas en la casa. Quería saber la opinión simplemente. Gracias. No recuerdo. Probablemente más que escepticismo sería aplazar mi opinión a tener conocimiento de ese trabajo, porque la verdad es que no lo conozco, he oído hablar de él indirectamente. Creo que para hacer afirmaciones de ese calibre pues hay que estar muy seguros y también para criticarlas. Entonces no tengo una opinión formal al respecto, pero sí, los años me han enseñado a ser
pues cauto y a esperar a tener más información, porque lo que un día parece contundente, claro y demostrativo, al cabo de unos meses o de unos pocos años, queda invalidado por otro nuevo descubrimiento. Pero vamos, el tema de las caras de Belmez indudablemente ha llamado mi atención, pero la experiencia de algunos de los ponentes que hay aquí me desautoriza a mí para hablar del tema. Yo no sé la opinión que Lorenzo puede tener sobre ese trabajo en concreto. Ya sabes, Fernando, yo sí puesto. A mí me parece una nueva vía de investigación interesante que se ha abierto, ¿no? Es un trabajo que están realizando unos compañeros, todavía está abierto, no es ni tan siquiera una hipótesis, por lo tanto, tampoco opino. Yo puedo opinar de lo que yo he investigado. En el caso de... Te estás refiriendo evidentemente al libro Tumba sin nombre. En el caso del trabajo que han realizado tanto Luis Mariano como Iker, es interesante. Se ha abierto después de 32 años, se ha descubierto pues, que puede haber una similitud entre una rama de la familia de María Gómez Cámara, la dueña de la casa, y las propias caras. Esa rama familiar de María perecieron durante el asedio al Santuario de la Cabeza en Jaén, directamente pues porque les empezaron a bombardear, ¿no? Y parte de la familia también murieron envenenados. Que sean o no las caras de estas personas las que se están manifestando en el suelo, pues sinceramente yo te diría que eso se lo tienes que preguntar a Luis Mariano y a Iker. Bueno, yo quería hacer una cosa y evidentemente también me siento un poco partícipe de eso, de esa investigación. Bueno, creo que es mejor llamarle eso. Yo estaba en un camerino, en un programa de televisión en Canal Sur, en un programa que colaboro mucho, que es el de Ricardo Bru, en el de hipnosis. Y bueno, un día le digo a Ricardo, ¿organizamos algo en Belmez? Y Ricardo me dice, sí, hombre, claro, vamos a hacer algo en Belmez. Y bueno, pues Ricardo, hablo yo con Miguel, el hijo de María Gómez Cámara, y nada, van allí, arreglan y graban, hipnotizan a tres psíquicos, entre ellos una de las psíquicas cae en trance bajo hipnosis, y por eso me gustaría también trasladarle después la pregunta a Horacio, si bajo hipnosis se podría llegar a decir o a fabular algo, porque es una cosa interesante. Pero bueno, les cuento, bajo hipnosis dice que se contacta, que María esconde algo, María esconde algún dato interesante, que nos lo diga, que tiene alguna... Bien, Ricardo Bru es el artífice de esta bonita, curiosa, interesante y magnífica investigación que le ha llevado mucha ilusión y mucho trabajo y mucho esfuerzo y muchos problemas, porque al tercer programa que se grabó y que se hizo y que Ricardo Bru metió toda su carne en el asador, pues poco menos que se censuran el programa en Canal Sur por las ampollas que estaba levantando con la guerra civil. Evidentemente yo, gracias a Dios, no fui a los dos últimos programas, quizás por convencimiento propio, porque no me gustan los temas de la guerra y menos los temas de la guerra civil, que tanto y tanto han pasado. Nosotros hemos investigado el caso de cerca, porque Ricardo es un compañero del SEIP y porque evidentemente tiene la autoridad necesaria como para decir y hacer. Recibimos las críticas, yo nada más salí en el programa, recibí críticas de Iker, críticas fuertes como Pedro Amorós se ha prestado a participar en tal programa. Bueno, pues a la semana siguiente ya salía en una página del periódico El País en toda Andalucía que Iker había descubierto el tema. En fin, interesante, y desde luego yo con Iker tengo una amistad fantástica, creo que es un gran profesional. Pero no hay que precipitarse a determinadas cosas. Y los analistas que investigaron el caso del libro Tumba sin nombre también lo han hecho con un gran conocimiento de causa. Pero el equipo de producción del programa Noche del Ministerio de Televisión, que es el que yo dirijo y produzco, bueno, pues nos reunimos un día y dijimos, oye, vamos a hacer un programa sobre Belmez, sobre estas investigaciones. Y cogimos las fotografías famosas de ese cuadro y, bueno, pues las pusimos encima de otras de las imágenes y cuadraban. Cogimos la cara de Pedro Fernández y cuadraba.
cogemos mi cara y cuadraba. Quiero decirles a todos ustedes que cualquier cara que se ponga tiene 2 ojos, una nariz, una boca, supuestamente unas orejas, aunque algunos tienen el pelo largo y no se les ve, pero están y cuadran. Solamente hay que estirarla, encogerla y empotrarla con el Adobe Photoshop. Y no hay más. Horacio. En relación a la hipnosis, la veracidad o credibilidad que se puede dar a una persona en trance hipnótico hay que tener mucho cuidado y mucha prudencia. Como antes, en la última magistral exposición del tema de los sueños, pues se nos ha mostrado la importancia que tienen los estados alterados de la conciencia para percibir otra realidad, etc. Yo hablaba de que con el estado alterado de conciencia es cuando se produce una curación física o psicológica, en fin, eso sabemos que es muy importante. Voy a contestar poniendo 2 ejemplos. Hace unos años realizamos un programa sobre el tema de la hipnosis, la capacidad de ver, recordar vidas pasadas, percibir alucinaciones, etcétera, con el doctor Fernando Jiménez del Oso en un programa que se emitió en Canal No, una serie que se estaba emitiendo. Entonces, posiblemente Fernando recordará que yo cogí a una persona muy psíquica, una persona que entraba en hipnosis, una hipnosis muy profunda. Se realizaron unos experimentos desde el punto de vista médico y de la cirugía súper interesantes, pero en el terreno de la visión, si se puede dar credibilidad a lo que la persona está viendo o no está viendo, yo hice lo siguiente, le dije que le iba a, cuando estaba en trance a esta persona, que iba a mostrarle una imagen, una estampa de la Virgen. Y le expliqué con toda claridad pues, la típica imagen de la iconografía cristiana de la Virgen, con el manto azul, la media luna, en fin, lo que es la Virgen María o del Carmen, no sé cómo se llama, pero que todos la conocemos. Y le dije que le iba a ver. Y le abrí los ojos, porque en estado de hipnosis se puede abrir los ojos y ver, y tener visiones, alucinaciones visuales, y le dije que me mostrara y que me explicase con todo detalle lo que estaba viendo allí en esa supuesta fotografía con la Virgen y con otros detalles que tampoco le indiqué, pero que estaban allí. Lo que le mostré realmente fue una tarjeta de visita del doctor Fernando Jiménez del Oso en blanco, la parte trasera, donde no hay nada, en blanco, y me describió con todo lujo de detalles cómo era la Virgen, cómo iba vestida, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en trance hipnótico uno puede ver sus propias imágenes, sus propias fantasías, ideoplastias, etcétera, que se estudian para psicología, y dar por hecho algo que está solamente en su imaginación. Entonces, ¿estaba la Virgen? ¿No estaba la Virgen? Tengamos mucha prudencia cuando una persona en trance hipnótico con este tipo de experimentos lo que dice que está en contacto con un espíritu, porque a lo mejor no hay tal realidad espiritual, sino una propia sugestión. Curiosamente, lo que no se le había sugerido, no le había sugestionado, fue algo que nos contó después, que durante el trance de repente se vio entre las nubes flotando, lo que él decía, como si estuviera en el cielo, y aparecía un monje con la ropa típica, con el hábito, con el gorro, y que le hablaba. Y yo no le había sugerido en absoluto, y le transmitió un mensaje muy interesante de tipo personal. Fijaros bien, este tipo de cosas. Por otro lado, el siguiente ejemplo, yo tengo un hermano con el que he trabajado muchos años en hipnosis para solucionar problemas de carácter psicológico, y por aquello de que el trance hipnótico pues va permitiéndote que entres en el inconsciente, en fin, todo esto que explicábamos, pues ha ido despertando facultades mediunímicas, tiene visiones, tiene experiencias, y una de las experiencias para mí más hermosas, más dramáticas, en el buen sentido de la palabra, y que me ha impactado siempre, es que mi madre, que falleció hace unos años, se le aparece con frecuencia. Se le aparece con frecuencia para transmitir siempre un mensaje a todos y cada uno de sus 9 hijos. Yo soy el mayor, o sea que ha habido 9 veces que ha transmitido mensajes. Mi hermano entra en trance ya espontáneo, en un estado de relajación, lo decía el doctor, alfa, zeta,
y de repente se le aparece mi madre y habla con toda naturalidad. Y efectivamente, como os he indicado antes, mi madre murió con 60 y tantos años, muy mal, deteriorada físicamente, y aparece cuando tenía 30 o 40 años, muy bella, muy hermosa. Le transmito un mensaje. Bueno, mensajes íntimos, personales, que solamente lo saben cada uno de los hermanos. A mí me transmitió unos mensajes íntimos que obviamente no los voy a relatar aquí, pero espero que me des credibilidad, que no lo sabía absolutamente nadie, que luego me han traído una serie de problemas y mi madre se le apareció. Entonces mi hermano le dice a mi madre, en esta aparición, hablando de tú a tú como estamos hablando aquí, o sea, mi hermano le dice, mamá, ama, o vieja, ¿por qué estás enfadada? Y le dijo mi madre, no estoy enfadada contigo, hijo, estoy enfadada con tu hermano Horacio. Dile esto, esto y esto. Ama, ¿y cómo me va a creer Horacio si hace 3 o 4 meses que no hablo con él y además va a pensar que estoy chalao o que es un sueño, una sugestión, en fin? Y le dijo mi madre, el espíritu de mi madre le dijo, recuérdale a tu hermano Horacio el sueño que tuvo el otro día conmigo. Hacía 2 o 3 meses que yo no había visto a mi hermano, os doy mi palabra de honor. Hacía como una semana que había tenido yo ese sueño y estaba en Las Palmas de Gran Canaria. Y entonces, en ese sueño, mi madre me echaba la bronca, me sacudía, me reñía, estaba enfadada porque yo no estaba transitando por el buen camino. No he cometido ningún delito, ninguna violación, ningún robo, pero la verdad es que he tenido problemas. Curiosamente, mi madre me reñía en el sueño y yo me enfadaba en el sueño como diciendo, bueno, pues me marcho. Y mi hermano, se le aparece a mi hermano para corroborar y para reafirmar y decirle, como tu hermano es un cabezón y no me va a hacer caso, dile que estoy enfadada con él. Mi hermano no tenía forma humana de saberlo. Y es cierto, se le apareció el espíritu de mi hermano, de mi madre, perdón, y le transmitió un mensaje. En este caso es cierta la experiencia. En otros casos pueden ser alucinaciones, sugestiones, por lo tanto, mucho cuidado porque el trance hipnótico, en trance hipnótico profundo se puede mentir y se puede fabular y se puede engañar. O puede ser real, O sea que en estado de hipnosis no se demuestra nada. Porque la persona en estado de hipnosis jamás va a confesar un delito si no quiere, si no tiene una necesidad de expiar su culpa ni nada. Se puede mentir en estado de hipnosis. Vamos a ver, perdonad, me vais a permitir que interrumpa un momentito nada más. Vamos a ver, este tiempo de la mesa redonda es el tiempo de ellos para que pregunten. Si nos tiramos media hora para responder una pregunta con exposiciones en lugar de con respuestas, se nos va la hora y nos quedamos con 2 respuestas nada más. Yo os pediría, por favor, brevedad. Rafael, aquí el que modera soy yo. Ya, pero permíteme que el que lee las encuestas soy yo y la otra vez me pusieron verde porque no le tiempo a preguntar. Permitirme no quería cortar a Horacio sin saber el Yo tampoco, final. ya le deja que termine, pero ahora lo digo. Perdonar. Bueno, acerca a Hola. Rafael y vamos a contestar más brevemente. Hola. Aquí arriba. Quería hacer 2 preguntas, van a ser cortitas. Una es para John, sobre el sueño. Parece ser que ahora hay unas nuevas técnicas para ver en un feto la cara del niño tridimensionalmente. Entonces el otro día estuve viendo un programa en la que se observaba que había una sonrisa muy amplia del niño y el niño estaba durmiendo. Ese niño estaba soñando y si estaba soñando, ¿qué soñaba? Ya que no tiene conciencia de nada, de vida. Esa es la primera pregunta. Pues atendiendo a la sugerencia de Rafael y luego corroborada por el doctor Jiménez Lozo, rápidamente, curiosamente lo que demuestran los estudios en los laboratorios de sueños y las investigaciones experimentales es que las horas de duración del sueño en la ontogénesis, en la evolución particular del individuo desde que es gestado hasta su vida adulta, van disminuyendo las horas de sueño, tanto del dormir como de sueño REM. Y se suele decir, como observación experimental, que el feto duerme las 24 horas, que está en proceso de sueño las 24 horas, porque de esa manera logra todo su proceso biológico perfecto. Y a partir del alumbramiento viene un declive de las horas de sueño que se van haciendo cada vez menos como necesidad hasta la persona adulta y hasta la persona anciana. El feto duerme mucho más que el bebé. El bebé duerme y sueña mucho más que el joven.
y el joven mucho más que el adulto mucho más que el anciano. De modo que hay una tendencia clara, una relación directamente proporcional entre lo cronológico y la necesidad del dormir y soñar. La segunda. La segunda es para todos los expertos que hay aquí. Ayer estuvimos viendo la posesión de un médium a través del señor Medrano y bueno, creo que fue espectacular. Al igual que las imágenes del médico que nos pusieron, que eran tan escabrosas que parece que curaba con eso que hacía en los cuerpos. Entonces, sobre todo por lo de ayer, quería preguntar qué opinión tienen sobre lo que pasó. ¿Me preguntas a mí? A cualquiera, es que, no sé, desde luego los cuadros son espectaculares, pero a mí la duda desde luego me asalta por todas partes. Aparte que tampoco desde fuera. Yo creo que la duda es inevitable y es racional, es lógica y además es necesaria. Creo que en todos estos temas no es cuestión de aceptar o de creer sin más o basándose en la credibilidad del otro. Toda esa es información. Pero que para que eso te lleve a un convencimiento, pues tiene que ser una información contrastada, o porque acumulas mucha, como en el caso de la mayoría de los que estamos aquí, o porque has tenido tus propias experiencias. Yo siempre me he planteado eso, pues con Medrado, como me lo planteé con Gasparetto en su momento y con otros medios que incorporan a pintores del pasado. Pero yo creo que él lo decía claramente, no es un trance total. Es un estado de semitrance, un estado alterado de conciencia en el que él es un vehículo útil para que ellos se expresen. Pero yo creo que tú estás controlando en ese momento, no has entregado totalmente tu cuerpo, sería una parte de tu personalidad y tus manos lo que está en ese momento puesto a disposición de esa entidad. A Gasparetto le pasaba lo mismo, a otras personas que hacen escritura automática también. Lo que pasa es que el fenómeno de la pintura es mucho más complejo y a mí me gustaría saber si a veces estás en desacuerdo con lo que esa entidad a través de tus manos está plasmando, si no sientes la tentación de corregir en más de un momento aquello, o si no tienes necesidad de expresar tu propia creatividad por encima o incluso en oposición con lo que se te está, no sé si sugiriendo, simplemente te entregas a ello. Es una cosa muy verdadera esto de que hay posibilidad de la interferencia del medium, claro. Por eso yo anoche hablé que Renoir, cuando yo empecé el trabajo, ha dicho, no recorre las enciclopedias, nada, para que no tengas una preferencia de estilo de pintor. Entonces, en este momento, como también anoche he dicho, yo estoy semiconsciente. Pero cuando empecé, intentaba más hasta, no sé, porque, por ejemplo, Picasso hacía un trabajo y a mí no me gustaba aquele momento, estava uma confusão em la mente, pero ahora não, eu me dejo totalmente relajado, eu ver um borrão solamente e me pongo já com a seguridade de que eles harão um bom trabalho. Então, já há a seguridade disto, então eu não me pongo preocupado com o resultado, porque eu sei que será, por lo menos, un resultado aceptable. Hola, buenos días. Ante todo, felicitar a todos los ponentes porque sois estupendos. Y dirigir mi pregunta a Horacio Ruiz, porque me gustaría saber en qué lugar podemos aprender, todas las personas que estamos interesadas, en qué lugar podemos aprender hipnosis. Stock, en mi escuela, que es la mejor, Stock. A mí sí me gustaría, en referencia a lo que ha comentado la compañera de arriba, que yo creo que seguramente te habrás quedado con la duda de los curanderos. Yo le pediría a Fernando, puesto que lo que vimos ayer es ideal para verlo antes de comer, pero yo te pediría, Fernando, que tú mismo has tenido una experiencia precisamente con la persona que aparece en este reportaje, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que yo, como médico, pues me siento obligado en primera instancia a no creer. En el caso de Alex Orbito, que bueno, pues es un amigo, el hombre ha sido siempre muy amable y me ha dejado filmar como he querido intervenciones suyas en Barcelona, en Mallorca, en Madrid. Tengo un archivo grande de eso. Lo que sí puedo asegurar es que nunca le he encontrado el truco. Si lo tiene, y yo creo que ha trabajado en condiciones en las que un prestidigitador, por hábil que fuera, no trabajaría nunca. Bueno, todo eso en definitiva no sería nada, sería un número o circense o paranormal o mediúnico, me da igual, si no cumpliera la función para la que presuntamente está dedicado esa actuación, que es la sanación o el alivio de la enfermedad. Y de lo que a mí me ha parecido interesante en todo ese seguimiento que he hecho a Alex Orbito es las conversaciones largas. Estamos hablando de jornadas enteras, no de un ratito que vas, filmas y te vas, compartes tiempo y compartes espacio con mucha gente. Y a lo que prestaba mucha atención era a lo que me contaban, con toda sinceridad, para mí no hay ninguna duda, pues muchos de esos pacientes. ¿Y qué sucedía? Pues lo mismo que sucedía en cualquier consulta de medicina convencional. Algunos de ellos estaban encantados, habían obtenido una mejoría evidente, en algunos casos curación, y curación de problemas graves, de problemas muy serios, y otros muchos no habían notado gran cosa. Como médico también, cuando hablo de este tema con compañeros y me invoca, bueno, la sugestión, tú ya sabes. Bueno, si es esa la razón, pues me da mucha envidia. Yo quisiera ser capaz de poner en marcha esos mecanismos sugestivos y que la gente pues se curara o se aliviara de sus problemas. En el otro caso del cirujano, un cirujano brasileño, en esas figuras amables y encantadoras que se proyectaron, lo único que puedo, a él personalmente no lo conozco, esa grabación me la proporcionó Daniel Chumillas, él lo había hecho directamente, él es también un medio, un sanador. Lo único que puedo expresar ahí es mi perplejidad, ver a ese hombre con un tajo brutal, viéndose en la articulación de la rodilla y charlando tranquilamente sin experimentar ningún tipo de dolor, el ver las escasas o nulas condiciones de asepsia y bueno, haber seguido después en algunos de esos casos la evolución y ver que no ha habido ningún tipo de infección, todo eso me descoloca. Yo creo que aparte de la actuación del medio, sea cirujano, sea pintor, sea lo que sea, aparte de él y aparte de esas supuestas entidades, y que se me perdone utilizar ese término condicionado, aparte de eso yo creo que hay un ambiente, yo creo que hay unas circunstancias que implican a las otras personas, que no sería lo mismo si eso se produce de forma aislada. La acción del sanador no es solamente el sanador, se forma el sanador cuando actúa como medio para otro tipo de entidades terapéuticas que están en otro plano. Ellos lo tienen muy claro, la mayoría. Es él, es esa entidad y es el paciente. Si esos tres vértices de ese triángulo no están colocados debidamente, por decirlo de alguna manera, el fenómeno curativo no se produce. No tengo más remedio que aceptarlo porque lo he visto. Incluso en una ocasión, pues con Alex Orbito en Mallorca, llevaba 2 noches sin dormir por un dolor en el hombro y bueno, y tomando muchos antiinflamatorios y yo que a mí me gusta, soy un cocinilla y me gusta probar todo, con el otro cirujano no sé yo lo que habría hecho, pero en el caso de Alex, que no quedan ahí cicatrices, bueno, pues me sometí a una de esas intervenciones para ver qué se sentía. Y la verdad es que esa noche dormí sin analgésicos, tal como él me había pronosticado. Me volvió a repetir al día siguiente esa intervención, por llamarlo de alguna manera, y tal como me había indicado en el transcurso de una semana, de forma progresiva desaparecieron los síntomas. Y ahora que hablamos de ello,
Pues la verdad es que no he vuelto a tener yo molestias en ese hombro y hace varios años que me sometí a esa intervención. Ya, venga, que me ha alargado mucho. Buenos días, soy María Dolores. Mi pregunta es para doña Sol. Al principio de su intervención dijo usted que cuando venía la muerte era porque se había cumplido el tiempo en la persona. Entonces, los niños que nacen o que mueren en el parto o los niños que mueren muertos, ¿es que pueden elegir nacer o morir? No, parece ser que una de las explicaciones que se dan en estas comunicaciones es que cuando un niño muere antes de término o muy pequeño, primero es porque él tenía que cumplir una venida, no solamente por él mismo, sino por el efecto de los seres queridos que le estaba recibiendo. Es decir, una vez más estaríamos ante el concepto de la reencarnación en cuanto a un karma de que son las personas receptoras de ese niño las que tienen que pasar por esa prueba. Os digo que esa es la justificación. También se ha preguntado mucha gente el que un niño si nace, ¿por qué a los 3, 4 o 5 años puede morir? Es decir, ese niño realmente casi no ha hecho nada. Hay las dos vertientes. Sigo diciendo, una sería una vertiente, la prueba de su muerte que supondría para su entorno, la prueba que para el propia alma, espíritu de ese niño supondría pues la gestación y esos primeros meses o años pequeños de vida, y luego las comunicaciones te dicen que cualquier niño que muere van a un sitio, a un nivel allí donde siguen creciendo. Es decir, sería la justificación de por qué hay niños que no han cumplido con una meta. Por eso todas las comunicaciones te vienen a decir eso que dije ayer. Cuando muere una persona es porque ha cumplido su tiempo y viene aquí con un tiempo determinado, o bien para él mismo o bien con una funcionalidad para los que le reciben, su entorno, su familiar, etcétera. No sé si he contestado, pero esa es la justificación que te dan ellos. Luego está dentro del mundo de tus creencias, si crees en la reencarnación, si no crees en la reencarnación, admites, no es que creas, si la admites o no la admites. Pero sería una de esas vías las que ellos te dan esa explicación. Que el niño siempre crece en el otro lado. Es un periodo transitorio, diríamos, por el que se muere pequeño. Pero él sigue evolucionando allí y creciendo allí. Muchas gracias. No sé si he contestado un poco a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Tengo otra pregunta, si puedo hacerla. Es la diferencia que hay, si es que la hay, entre lo que es el espíritu y el alma. ¿Alguien tiene la respuesta? El vocabulario cambia siempre de un autor al otro. Se podría decir, por ejemplo, que el alma es más la fuerza vital, pero tiene también un cuerpo espiritual. Sería el cuerpo de gloria, el cuerpo espiritual de San Pablo, pero también el espíritu sería la parte más profunda donde se recibe la comunicación con Dios. Pero hay otro vocabulario que hace lo mismo, pero al contrario. Se puede hablar también de la mente, de los espíritus, y hay una confusión de vocabulario. Pero generalmente es verdad que en el principio del cristianismo son tres partes: el cuerpo, el alma y el espíritu, y también se encuentra lo mismo en todos los místicos prácticamente. Nosotros los espiritistas creemos que es una cuestión solamente didáctica. La alma es el espíritu reencarnado, el espíritu está desencarnado. Entonces, solamente por una cuestión que Allan Kardec ofreció para hacer una distinción entre espíritu reencarnado y desencarnado. Reencarnado es la alma, desencarnado solamente el espíritu. Una cosa. Bueno. Sí, no, es un apunte. Han estado hablando en cuanto a la religión cristiana desde el punto de vista espírita, pero la diferencia entre alma y espíritu depende también
de la cultura. Por ejemplo, ahí fuera veréis cuando se habla de la momificación y de la magia en el Antiguo Egipto, ellos tenían otra visión. Ellos tenían la visión de que no solo se trataba del cuerpo físico y del cuerpo astral o del cuerpo espiritual o del alma. Para ellos, cada una de esas partes era una de las partes que conformaban el ser. Ellos tenían el Ka, el Ba, lo que digamos sería el cuerpo astral por una parte, el cuerpo mental por otra, el doble, por supuesto el cuerpo físico. Ahí, por ejemplo, en un recuadrito lo podéis ver para quien esté interesado. Pero por eso digo que dependiendo de la cultura, de la civilización e incluso de la época, pues cambia. Incluso si alguien ha vivido o ha visitado países orientales, pues también se dará cuenta que la visión que tienen en el mundo, por ejemplo, hindú, es muy diferente. Yo creo que, y como último apunte, es una cuestión cultural, básicamente. Buenos días, soy Ana Mari. Lo primero, felicitarles a todos por el Congreso y paso a preguntarle al padre François Brun qué opina él sobre la reencarnación. Sí, es un tema muy importante, naturalmente. Creo que lo más importante es de no hacer dogmatismo, no a favor, no contra. Hay que reflexionar, que estudiar todavía más. Pero hasta ahora creo que no tenemos ninguna prueba de un fenómeno de reencarnación. Cada vez he leído muchísimo, o he oído muchísimos testigos también, y cada vez me parece que hay otras explicaciones de esos fenómenos. Una vía que me parece muy importante, es por eso que yo preso mi libro, es un caso muy interesante de un reporter francés que nació en Indochina y su madre era de doble ascendencia católica y francesa por parte de su padre, budista y japonesa por el padre de su madre. Y después de su muerte, esta mujer, desde el más allá, dijo a su hijo sobre la tierra, a la guió: volví a encontrar a mi madre, a mi padre y a cantidad de gente que no conocía, que creía no conocer. Algunos habían compartido toda o una parte de mi existencia. Ellos era yo y yo era ellos y no lo sabía. Y explica que hacemos grupos entre vivos sobre la tierra y fallecidos en el más allá. Y que así se puede emplear la palabra de reencarnación. Tú vienes de abajo, eras su reencarnación. La reencarnación de su madre, de su padre, de otras personas. Y muchas veces se emplea esta palabra de nuevo. Él se convirtió a su vez en la reencarnación de ellos. Nosotros nos integramos rápidamente en el pequeño equipo que se encargó de ti desde tu nacimiento. Eso no era difícil, ellos eran de los nuestros. Y es una otra manera de ver los problemas. Creo más que hay una relación muy estrecha entre fallecidos y vivos sobre la tierra. Y que cada uno de nosotros tenemos esta relación no solo con un fallecido, sino con muchos fallecidos. Y lo dice también, puede ser también otras personas fallecidas de un otro siglo, porque en el más allá no hay tiempo, no hay espacio. De otras culturas también. Es prácticamente, concretamente, lo que se dice de la comunión de los santos. No estamos nunca solo para salvarnos, para evolucionar. Y ellos en el más allá participan en nuestra evolución y al revés también. Porque si en el más allá no habían superado pruebas de evolución cuando eran vivos sobre la tierra, puede ser que te eligen ahora sobre la tierra,
que te dan un poco la misma prueba para tu evolución y lo hacéis juntos, el fallecido en el más allá y tú vivo sobre la tierra. Y hay otros testimonios, otros testigos en esta dirección. Es una pista de reflexionar que me parece muy interesante. Gracias. ¿Alguna más? Sí, sí, perdón un momentito. Que John quiere apuntar algo. ¿Sí? Solo un comentario al cual me siento obligado. Primero, para coincidir con algo que ha dicho el padre y luego para discrepar con todo respeto sobre otro punto. Cuando el padre nos invita en este tema, la reencarnación, a alejarnos del dogmatismo, yo creo que es una postura muy sabia. Pienso que es una postura que también la Iglesia podría aplicarla a sus diferentes dogmas, también, con legitimidad. Y en ese sentido creo que evitar el dogmatismo es muy importante en todos los temas. Ahora, discrepo en cuanto a la ausencia de evidencias sobre el tema de la reencarnación. No tiene sentido aquí hablar de las pruebas directas e indirectas, mas solo me gustaría citar apenas un elemento digno de ser muy tomado en cuenta. He estado en la Universidad de Virginia, he hablado con el doctor Ian Stevenson y la universidad, en términos oficiales, subsidió y financió al doctor Stevenson, director del Departamento de Neurología y Psiquiatría de esa universidad por casi 30 años, para un proyecto de investigación de memoria extracerebral. El doctor Stevenson, igual que lo ha publicado en sus libros, pude observar, tiene más de 1.700 casos clasificados y catalogados de niños y algunos adultos, pero básicamente niños que recuerdan espontáneamente vidas anteriores. Y quien ha seguido la metodología de Stevenson o de Banerjee o de otros más, sabe perfectamente que antes de admitir la hipótesis de la reencarnación, se pasean por un conjunto de posibilidades con las demás hipótesis, desde la memoria pantomnésica, la sugestión, el fraude, y se deja como último criterio, después de abarcar el abanico de todas las posibilidades explicativas, se deja como última posibilidad la reencarnación. Y el doctor Stevenson nos dice que por lo menos un 20% de aquellos 1.700 casos solo resisten científicamente la explicación de la reencarnación. De modo que yo admito que no se trata de una prueba concluyente y definitiva, mas creo que tiene suficiente seriedad científica como para colocarla dentro de las alternativas posibles para explicar este fenómeno trascendente que es la vida y la muerte y la posibilidad de la vida después de la muerte. Conozco también las obras del profesor Stevenson, naturalmente, pero conozco también las críticas de Ian Wilson en Inglaterra sobre algunos de esos casos. Pero creo que no podemos hablar solo de este tema ahora. Cada uno tiene su convicción, es muy normal. Bueno, agradecer a todos lo que nos han enseñado hoy y yo quería dirigir finalmente la pregunta mía a Pedro, vámonos. Pero vamos, antes quiero referenciar un poco lo que hay en mi país, en Brasil. Medrado es un ejemplo maravilloso, pero tenemos a Gasparetto, que ya ha sido citado, a Joan Pío de Almeida Prado, en fin, a Arigó, a muchos medios maravillosos. Y tenemos también un poeta, hemos tenido un poeta llamado Vinicius de Moraes, que dice, entre otras cosas, en una de sus obras, que quería ver, que solo iba a creer en los espíritus cuando viniera una firma reconocida por el notario, reconocida en cartorio. Bueno, a partir de esta opinión, hablando de psicofonías y entrando directamente sobre el asunto de Pedro, si es todo tan claro, y me parece clarísimo el ejercicio de psicofonía, ¿por qué todavía no se hacen las cosas, no apenas en psicofonía, sino en general en nuestra temática ocultista? ¿Por qué razón
no se hacen todavía las cosas de una forma clara y total para que millones y millones y millones de personas puedan dejar de dudar tanto en aquello que nosotros estudiamos y creemos. Muchas gracias. Es un planteamiento muy interesante, indudablemente, y estoy completamente de acuerdo con usted. Yo tengo psicofonías, y aquí mis compañeros lo saben, que no puedo presentarlas en público. Son tan claras que si yo las expusiera en cualquier congreso, dirían que son voces falsas. Y lamentablemente tengo ese problema que usted acaba de plantear y con el que estoy totalmente de acuerdo. Espero que algún día la sociedad nos admita las pruebas. Y yo he visto que John y los demás compañeros, sobre todo John porque lo acabo de observar, habla de no es necesario pruebas. Yo creo que sí que son necesarias pruebas. Y lamentablemente en mi mundo, en el mundo de una forma, en el mundo de una gente tan estupenda como sois todos vosotros, y permitidme que os tutee, es posible que no haga falta determinado tipo de pruebas, pero si tienes una prueba mejor. Y cuando presentas, por ejemplo, una psicofonía en la que la voz se te dirige a ti, es tan sumamente clara, tan audible, y que lo son de verdad, y empiezas así, bueno, pues al final acabas siendo el objetivo de todas las críticas y todos los detractores, diciendo que bueno, que esas voces son producidas, esas voces son falsas, esas voces son inventadas. Yo, gracias a Dios, hasta hoy, y toco madera, no sé, ¿te toco? Para que esto no ocurra. Pero quiero decir que estamos bajo la presión de la propia sociedad. Y le termino respondiendo, espero que esa sociedad cambie. Espero, en ese momento, quizás nuestras formas de actuar sean comprendidas. Y muchas gracias por la pregunta porque es muy interesante y estoy completamente de acuerdo. Gracias. Hola, buenos. En primer lugar, muchísimas gracias a todos los ponentes, a los organizadores y al público. Es la primera vez que vengo al Congreso y me ha encantado. Lo único que yo no venía a pasar miedo, y lo he pasado por culpa de Pedro, que con las psicoimágenes o con las fotografías, no sé por qué tienen que ir acompañadas de la música, la falta de luz, porque ya de por sí son bastante duras y si encima van con un ambiente propicio, pues la gente puede ver cosas que a lo mejor no hay. No puede ser, Pedro, que la misma película, el film, tenga algún defecto. Hay algunas que se ven más claras, pero en otras son una nube, una mancha. La película no puede tener un fallo de un poquito más de producto en una esquina o en un extremo y ver lo que no hay. Porque yo, por ejemplo, en el cartel anunciador, pues estoy viendo ahí desde un pirata con un parche en el ojo hasta un mañico bailando la jota, un bebé y un montón de cosas. Y si alguien me viene y me dice que eso está, yo lo veo. Si encima me pone una música y una falta de luz y un ambiente totalmente adecuado, pues veo todo, lo que hay y lo que no hay. Y no puede ser eso que las imágenes bueno, la técnica nuestra es bastante primaria, ¿no? Y entonces en las películas no puede haber defectos que hagan ver cosas que no hay. Bueno, también muy interesante. Hemos hablado antes de esa pregunta, pero gracias por hacerla público para que se entere Perdón, todo. llegué un pelín tarde y a lo mejor se había hecho la pregunta y no... No, creo que estaba hablando antes con usted. Quiero decir que... No. ¿Ah, no? No, pues vaya, no. gracias porque han coincidido dos personas en ello. De todas maneras, es interesante también, vuelvo a decir, primero, todas las imágenes que ustedes han visto en el reportaje han sido analizadas. Hay algunas donde ustedes han visto un cartelito que pone falsa. Hay otras que no pone falsa, pero también lo son. Pero no podemos decirlo públicamente por una razón, y es porque todavía no se han
confirmado que son falsas, pero sabemos y tenemos indicios de que son falsas. Casi todas estas imágenes, exceptuando dos que hay autentificadas, tres, perdón, que hay autentificadas, el resto son imágenes que hemos recibido de gente que tiene casos, como imágenes que yo aquí he recibido muy interesantes. Hay muchas falsas y otras son auténticas de las que ustedes han visto. No me ha dado tiempo a comentar ni unas ni otras. He preparado ese documental para que ustedes saquen sus propias conclusiones, porque es como a mí me gusta terminar las conferencias. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Evalúen lo que hemos estado hablando, de ese método científico, de ese cientifismo, y saquen ustedes sus propias conclusiones. Aprendan a distinguir una imagen falsa de una imagen verdadera. Entre las que hemos visto antes, había verdaderas, pero también había falsas. También había falsas. Pero, termino de responder. Sí. La música, el entorno. Si yo veo el cartel... Ay, que se me caen los cartelitos estos. Se te caen los papeles. Sí. Si yo veo ese cartel, a mí me puede sugerir muchas cosas, pero lo que es obvio es que abajo pone Egin 2003. Y espero que dentro de poco ponga Rafa Egin 2005. Eso significa que cada uno tiene una forma de ver las cosas, pero lo que hemos estado viendo era claro. Hay algunas cosas tan claras como lo que el anterior compañero decía, que puede hacer que sospechemos o ser sospechoso. Y por último yo quería trasladar la pregunta al doctor Jiménez del Oso de en determinadas circunstancias, situaciones, hay que poner una música que crea ambiente. Sí, Fernando. pero yo lo que vi que era muy efectista, pero poco academicista, a lo mejor, con la música. ¿Perdón? No, pierde veracidad, a lo mejor, con esa música. Es muy efectista, pero poco academicista, ¿no? Ya, sí, y ahí es donde voy, Fernando. Yo quería también, quizás es que aquí el maestro de los documentales gráficos, sonoros y demás, pues es don Fernando. Y ¿tú qué opinas? ¿Por qué razón se le puede poner música de misterio para presentar algo de misterio? Bueno, es una de las formas de llamar la atención, es una de las formas de crear un ambiente. Que todo eso, bueno, pues puede condicionar, puede influir anímica, afectivamente, pero es algo transitorio. Luego después, una vez que la atención está centrada ahí porque te ha conducido la iluminación, la música, te ha conducido ahí, luego después entran en marcha los mecanismos racionales y tal vez lo que en ese momento te pueda haber parecido pues muy atractivo, sugerente, convincente incluso, luego después cuando ha terminado es cuando lo analizas, cuando reflexionas sobre ello y bueno, pueden establecerse dudas. Pero en cualquier documental, y en general la mayoría de ellos se hacen para ser vistos en el ámbito doméstico, en la televisión, que es el medio hoy en día más popular y en el que uno piensa al hacer ese tipo de documentales, tienes que luchar contra toda una serie de inconvenientes que son el que el espectador está sentado en su ambiente cotidiano, en su sillón de siempre, acostumbrado a los ruidos, ya hay habituales de la casa, ya hay que crear unas condiciones, está inventado desde siempre, pues para que su atención se polarice, se centre en aquello que está viendo, y la música es uno de esos recursos. ¿Por qué dramático? Pues hombre, un documental sin una música de fondo queda cojo, le falta algo. Y puestos a buscarle una música, o buscas, como se ha hecho aquí en estas jornadas, una música pues muy sugerente, muy dulce, muy light, que cumple su función, o pones una música dramática, y uno tiende, en todo lo que se relaciona con comunicación, con lo trascendente o posible evidencia o indicio de existencia de una vida después de la muerte, requiere un cierto dramatismo. Pero seguramente tienes razón, y eso está más en nuestra mente morbosa y en una deformación profesional que en lo que sería necesario. Cuando uno las ve pues a un nivel de investigación, o cuando uno las muestra a un grupo pequeño de personas o las comparte con otros investigadores, obviamente no hay música ninguna. Pero probablemente es un defecto que debiéramos tratar de corregir.
o por lo menos elegir diferentes soportes sonoros o incluso la ausencia de ellos según el uso que se vaya a hacer de ese documental o de ese trabajo. Sí, no le doy más importancia, pero vamos, yo creo que sí, que tiene usted razón, por lo menos en buena medida. De todas maneras, imaginaros, por ejemplo, una película del Antiguo Egipto con música de los Rolling Stones. ¿Entraríais en situación? Sí. ¿Que sí entraríais en situación? No. No, mi nombre es Antonio. Para hacer mi pregunta quiero basarme en la creencia budista. El planteamiento parece ser que es que la mente está a la altura del corazón, ya me lío, no sé si es mente, alma, espíritu, y que cuando muere el cuerpo hay un periodo de tiempo, hasta 3 días, en que puede salir 20 minutos después o puede tardar 3 días. Y los monjes budistas recomiendan que no haya un enterramiento hasta que no haya pasado ese tiempo, en toda la parte esta. Entonces la pregunta tendría 2 partes. La primera parte de la pregunta es ¿qué pasa cuando hay cremaciones, incineraciones? ¿O qué pasa cuando alguien hace donación de sus órganos? Si se puede solicitar que se respeten esos 3 días, si habría algún inconveniente para el alma o para el espíritu si se hace inmediatamente muerto, por conservar los órganos, porque los órganos sirvan para otro ser. Y la segunda parte de la pregunta es respecto a las reencarnaciones. Si la reencarnación, en algún sitio he leído, ¿no?, que sobre todo los lamas, que había que pedir permiso a otro cuerpo para entrar, para reencarnar. Si la reencarnación es en un cuerpo ya que está viviendo, o si es en un óvulo, o cómo funciona el tema este. Gracias. ¿Quién se considera? Sí. Pues no, para ti la segunda. Me responsabilizo de la primera parte que has preguntado, sobre que las creencias budistas recomiendan 3 días de permanencia para dar tiempo a que, bueno, pues la parte espiritual se desprenda. Yo creo que también esto es un componente cultural, porque si piensas con una cierta lógica, realmente el que el cuerpo esté enterrado o no, al espíritu, si un fantasma puede atravesar paredes o la materia, tal y como nosotros la conocemos, pues mucho más fácilmente una capa de tierra. Es decir, que para mí eso no entraña ninguna problemática. También hay otras culturas que lo que te dicen es que para precipitar la separación hay que cremar el cuerpo. Por lo tanto, como ves, pues no se ponen mucho de acuerdo las distintas culturas o creencias en cuanto a esa necesidad de 3 días hombre, yo pienso que si tienes que conservar el cuerpo porque está en estado cataléptico y la partida de defunción no la ha hecho correctamente un médico, puedes todavía asomar, pero hay gente que incluso pide la cremación para evitar que se pueda despertar en el ataúd y verse enterrado vivo. Y no creéis que, vamos, yo he tenido a mi suegra en ese concepto de la muerte. Entonces, no sé si lo explico, pero por lógica, aunque ese desprendimiento se hiciera muy lentamente, que no parece ser que es tanto así, el hecho de que el cadáver esté enterrado o no enterrado, pues no creo que sea ningún impedimento para desprenderse el alma, puesto que tiene una vibración más alta, como os decía, y atraviesa, por supuesto, la tierra, el ataúd y lo que tenga que atravesar cuando llega el momento. La segunda parte, que está relacionada con la reencarnación, sí que ahí os lo paso a alguien más entendido que yo, porque yo no puedo hablar de ese tema. Bien. Quisiera decir 2 comentarios rápidamente. En nuestra opinión, la cremación o la donación de partes o del organismo después de la muerte, si obedece a un estado de conciencia por parte de la persona, es un acto de auténtica caridad y es un acto final de amor
muy necesario para la humanidad. Hay millones de personas en el mundo que están a la espera de un riñón, que están a la espera de un órgano determinado. Y si nosotros podemos concluir esta existencia con un acto fraterno en el cual podemos dar parte de nuestro organismo para que sirva para la vida de otra persona, eso, lejos de afectar al espíritu, le satisface, por cuanto cumple con un principio sumamente elevado de fraternidad, de caridad y de solidaridad. En nuestra opinión, simplemente sugerimos que se trate de un acto consciente, voluntario y plenamente razonado, y no de una imposición o de una arbitrariedad. Quien les habla, por ejemplo, ya hace muchos años suscribió un documento conforme a las leyes de Venezuela, en el cual cedimos nuestro organismo después de la desencarnación para que si algo de él puede servir para otra persona en cualquier forma, espiritualmente nos vamos a sentir inmensamente felices. Ahora, es un acto de conciencia, porque si en la creencia de una persona está que ello no le convendría, sería transgredir su voluntad y su conciencia, y eso sí crearía algún tipo de afección para el espíritu. Pero si es un acto voluntario y hay la conciencia para ello, sin duda que la humanidad lo agradece. Y en segundo término, en el libro Los Espíritus, Allan Kardec hizo la misma pregunta que se ha formulado aquí: ¿en qué momento el espíritu reencarna? Hay diversas teorías y todas son respetables. A nosotros nos parece legítima la respuesta que los espíritus le dieron a Kardec. La reencarnación comienza en la fecundación del óvulo, se va haciendo completa durante la gestación y solo es absolutamente total a partir del alumbramiento. De modo que es un proceso en el cual ese momento maravilloso de la fecundación del óvulo por el espermatozoide es al mismo tiempo de un proceso de complejización celular, un proceso en el cual se integra esa función espiritual para seguir el proceso organogenético y evolutivo. No nos parece razonable pensar que se pueda reencarnar en otro organismo ya adulto de un ser fallecido, puesto que lo que nos parece razonable y las evidencias existentes así lo confirman, es que la reencarnación comienza, cada existencia, con la fecundación del óvulo. Me gustaría simplemente agregar esto, con todo respeto para quienes piensan distinto en este tema, que se trata de opiniones todas muy respetables. Ahora, nos permitiríamos decir también que la reencarnación es una ley tan universal que aún los que no creen en la reencarnación también reencarnan. Tengo también que decir que la teoría de Allan Kardec no es una reencarnación siempre en este nivel sobre la Tierra. Es muy claro en las obras de Allan Kardec cuando habla de reencarnación, es decir, que después de esta vida sobre la Tierra tendremos otro cuerpo más espiritual en otros niveles de existencia, en otros mundos. Solo son dos casos para Allan Kardec cuando se puede regresar directamente sobre la Tierra. Personas que no habían acabado su tarea y que desean hacerlo, y otras que fueron muy malas, y puede ser que antes de reencarnarse sobre la Tierra, se reencarnen antes en otros mundos todavía peores, y después regresarán sobre la Tierra, y después, como los demás, en otros niveles del más allá. La teoría de la reencarnación sistemática en este mundo sobre la Tierra es de Léon Denis, no de Allan Kardec. Y también es importante saber que en el budismo no es jamás la misma persona que regresa sobre la Tierra, porque la persona no existe. Son solo
algunos recuerdos, sentimientos que pueden reencarnarse en otras personas y puede ser que se reencarnan al mismo tiempo en diversas personas. Son teorías con muchas variedades, con muchas posibilidades. Eu vou aproveitar um rato aqui para não falar de reencarnação. Não. É solamente uma ilustração. Um senhor aí me perguntou o que seria este quadro de Picasso. Ele está aí em La Platea. Outro também hoje perguntou, hasta aquele momento eu não tinha conhecimento algum, pero depois da discussão aqui acerca da reencarnação, ele disse que seu quadro é sua visão da reencarnação. Ou seja, aquele ciclo azul é o tempo, a evolução da vida. Os dois corações em rojos são la representação del casal, de la união carnal. Aquele cinta negra que baja de arriba e passa por el beso, por la união carnal, hasta abaixo, e aquele ponto como uma outra boca, como se fosse espermatozoide. El ciclo, el óvulo, e dentro dele uma espécie de ninho representando. Então, Picasso passou em este quadro sua visão personal da reencarnação, coincidentemente com o del nosso amigo Aspuro. El tiempo se nos ha echado encima como siempre, pero antes Juana Marín iba a hacer una puntualización sobre la reencarnación, ¿no? Solamente quería decir que mi experiencia en la lectura de Manos y la de, tantas personas como las leemos, vemos que la reencarnación es uno de las situaciones más lógicas en las que se desemboca después de esta vida. Pero que en otros casos no se ve que tenga que haber un cuerpo físico, sino lo que se ve es simplemente actividad mental. Esa actividad mental se ve libre de materia y sí se ve entrelazada con una parte espiritual o con una parte anímica, pero en ningún caso se ve desaparición de esa persona. Entonces, sí, la mayor parte de las veces vemos que esa persona toma un cuerpo, en lo que yo estoy absolutamente de acuerdo de ese momento de la fecundación, etcétera, y todo esto que se ha dicho aquí, que me parece interesantísimo, pero en otros casos es como si esa persona fuera a otros planos. Yo no me atrevo a decir que superiores, pero solamente es que va a realizar un aprendizaje mental y emocional. Gracias. Bueno, hay multitudes de cuestiones que quedan en el aire. Bueno, estamos hablando de creencias, estamos hablando de planteamientos que muchas veces tienen más que ver con lo filosófico y con lo dogmático que con otra cosa, pero todas ellas están expresando lo que parece ser una realidad, iba a decir incuestionable, cuestionable para el que quiera cuestionarla, para el que ha dedicado suficiente tiempo y atención y tiene la necesaria información, yo creo que sí es incuestionable. Pero dejando al margen lo afectivo, ese compromiso que tenemos nosotros como personas que vamos obviamente a fallecer, insisto que yo no lo tengo claro todavía, es que la reencarnación desde un punto de vista racional parece ser la pieza clave que permite que todas las demás ajusten. Probablemente esto es desde nuestro nivel consciente y desde esta vida limitada en la que nuestra conciencia, pues, bueno, es de andar por casa, a lo mejor desde otro plano se entienden las cosas de otra manera, pero estamos en este plano y nuestra obligación es plantearnos las cosas desde aquí. Yo siempre lo digo, bueno, estamos en EGB
pues vamos a aprobar este curso como Dios manda, con rendimiento y aprovechamiento, y no quiero quitármelo de encima para pasar a la universidad. Ya habrá tiempo. Yo soy de los que confío en la reencarnación, porque si no me voy a hacer un lío, no me van a seguir sin encajar las piezas. Decía antes que el tiempo se ha echado encima. Rafa no se atreve a decir nada después de haberle dicho yo que modero, pero me lo ha dicho por señas. Y solamente lo que quería expresarles, y yo creo que sin duda alguna en nombre de todos los que estamos aquí, es nuestro profundo agradecimiento no solo a su presencia, sino a la actitud de ustedes. Se ha generado un ambiente en el que nos hemos sentido francamente a gusto y ha sido objeto de comentario entre nosotros. Insisto en que mucho de ello, por no decir casi todo, se lo debemos a Rafael y que bueno, pues que dentro de 2 años estaremos aquí si es que no nos prohíben entrar, pero vamos, yo creo que a partir de mañana ya empezamos a preparar las siguientes jornadas. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todos. Muchas gracias.